Buenos días, profesora y compañeros. Soy el estudiante John Jairo Estupiñán Suárez de la Universidad Ariandina. Actualmente me desempeño como suboficial de Infantería de Marina de la Armada Nacional. Vengo a exponer cuál fue mi noticia falsa seleccionada para el desarrollo de la materia de pensamiento y comunicación. De la misma forma, pues los posts que se publicaron en la página de Facebook titulada El Minuto de la Verdad, Fake News, y los motivos por los cuales posiblemente fue difundida esta noticia y su posible influencia dentro de la sociedad. Bueno, empecemos con una pequeña introducción a lo que es la pandemia del COVID-19. Esta es popularmente conocida como la pandemia del coronavirus o simplemente como el coronavirus. Es una pandemia mundial que existe actualmente y que se deriva de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Su primer caso fue identificado en diciembre de 2019 en China. La Organización Mundial de la Salud la reconoció como una pandemia en marzo de 2020, después de que había ocasionado una cantidad considerable de muertes en diferentes países. Actualmente ya existe varias vacunas, como lo son la Sinovac, la Janssen, la Pfizer o la Transgénica, entre otras, las cuales están siendo utilizadas para la inmunización de las personas en el mundo ante este virus. Ahora sí, ¿cuál fue mi noticia falsa seleccionada? Referente a la pandemia del COVID-19 o más específicamente a las vacunas. En redes sociales en su momento, y aún pasa, comenzaron a surgir varios mitos acerca de estas vacunas contra el COVID-19, que si fue un arma biológica, que si nos implantaron chips, que si vamos a desaparecer después de un tiempo, que si nos modifican el ADN, en fin, una cantidad de mitos que uno quedaría impresionado. El que seleccioné para publicar en la página de Facebook fue el que hemos visto todos, como es esta señora, que según algunas personas o según fuentes de información, la vacuna contra el COVID-19 es un implante de un chip que genera magnetización a objetos metálicos. A continuación les daré unos datos que desmienten esta noticia. Rosalind Lemus Martin, una investigadora en vacunas y tratamientos contra el COVID-19 de la Universidad de Oxford, mencionó que ninguna de las vacunas contra el COVID-19 poseen ingredientes metálicos. Algunas contienen aluminio, pero esas cantidades no son tóxicas y además la cantidad de la sustancia metálica necesaria para inducir una respuesta magnética es mucho mayor en comparación a la mínima cantidad encontrada en las vacunas. Para el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés HHS, ni la de Pfizer, ni la Moderna, ni la Johnson tienen componentes metálicos. Y la Administración de Medicamentos y Alimentos en su página web explica que las sales de aluminio se agregan a algunas vacunas como ayudante para que este mejore su respuesta inmune al organismo o al virus. O sea, es un facilitador o un suplemento. Ahora bien, ¿cuáles fueron los posts que se realizaron en la página de Facebook? Inicialmente la noticia seleccionada se tomó y publicó de forma muy concreta, dando a entender al público que si te vacunas te convertías en un esclavo al cual le implantarán un chip y ese chip genera magnetización para que se te pegue un tenedor en el brazo. Se publicó en una época donde ya se había roto un poco el hielo con el
tema referente a la controversia y rechazo contra las vacunas del COVID-19, por lo que pues obviamente no fue de gran impacto o credibilidad para los lectores. Inicialmente fue publicada y durante bastante tiempo solo tuvo vistas sin ningún tipo de reacción ni comentario. Sin embargo, cuando se realizaron los posts que desmentían dicha noticia, existió mayor receptiva y retroalimentación por las personas, las cuales notablemente confían y apoyan la aplicación de las vacunas. Pues por esto obviamente deducimos que el post que se publicó no tuvo tanto impacto, ya que al momento de ser publicado ya había pasado mucho tiempo desde el inicio de la aplicación de las vacunas, por lo que el término vacuna contra el COVID-19 ya no era tan desconocido como al principio. En los comentarios recibidos en las publicaciones se evidencia esa confianza que las personas han adquirido durante este tiempo con respecto a vacunarse contra el COVID, y que ya no es un tema que podemos llamar tabú o algo así. De esta manera concluimos que después de 2 años aproximadamente de la aparición de este virus y después de tantas lamentables situaciones ocasionadas por el mismo, las personas ya no sienten tanta incertidumbre ni miedo ¿Qué motivos pueden existir frente a la divulgación de este tipo de noticias? Bueno, inicialmente pues pueden ser razones de cultura o de religión, ¿sí? Un ejemplo de ello pues en México, cuando un grupo de militares estaba escoltando una jornada de vacunación hacia unos pueblos del sur de México, gente armada respondió contra ellos y no les permitió su ingreso. Bueno, el subsecretario de Salud de México señaló que esos municipios pues rechazaron las vacunas y en su mayoría son indígenas de la región. No dio razones específicas de por qué esas comunidades rechazaron la vacuna, pero sí señaló que puede ser por diversas razones de convicción cultural o quizás religiosas. En esto pues se basa la desconfianza que en su momento gran parte de la población mundial tenía frente a recibir la vacuna. En la página de La Mente es Maravillosa se habla del miedo a lo desconocido, el cual se plantea como un sentimiento universal e intrínseco que hace parte de la vida, porque generalmente no sabemos qué es lo que va a ocurrir o cómo, lo cual pues nos ocasiona esa indecisión de hacer las cosas y muchas veces ese miedo y ese total rechazo hacia ese mismo tipo de cosas. ¿Cuál es la influencia que ejerció en la sociedad o comunidad a la cual iba dirigida este tipo de informaciones, este tipo de noticias? Pues generó rechazo, generó miedo en la población que aún no sabía lo que era vacunarse. Todo esto pues deriva a la desconfianza que genera las cosas nuevas en nosotros. Entonces prácticamente lo que generó fue un pánico general, donde las personas no sabían qué hacer o qué no hacer referente a la pandemia y a la vacuna en contra de la misma. Bueno, para finalizar este video vamos a reflexionar sobre cómo la comunicación masiva influencia a las personas. Vivimos en una época donde las ciencias tecnológicas pues están en su boom, en su más alto, y es algo a la que todas las personas tenemos acceso. Todos tenemos acceso a un celular, a un computador, a una tablet, a un periódico, a un televisor, a unas noticias, a YouTube, a Twitter, a Facebook, a todas partes. Todos estamos conectados con todas las partes del mundo, lo cual pues es ventajoso y desventajoso a la vez, porque hay personas que hacen mal uso de este tipo de plataformas y dispositivos.
Eh, la comunicación masiva afecta a las personas, la afecta demasiado porque en realidad como hay tantos tipos de información, tantas fuentes, tantos lugares, tantas versiones, es muy difícil que estemos al 100% seguros de lo que leemos o lo que miramos. Es por eso hago la invitación de que no podamos enterar siempre que miremos algo y indaguemos, busquemos fuentes de información confiables, verifiquemos por nosotros mismos para no comer entero y no permitir que este tipo de noticias generen pánico o otro tipo de situaciones frente a algo tan importante como lo fue la pandemia de COVID-19. Bueno, con esto pues ya terminamos el video y agradezco su atención.